Claudio Jacqueline escribió una muy interesante nota a partir de lo de ayer, que se llama La reforma laboral de Milei, el claro ganador de un juego de roles. Claudio, buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola Luis, ¿cómo estás? Tanto tiempo, un placer. Igualmente. Hola. Sí, te escucho perfecto yo, ¿eh? Yo también, ¿eh? Yo escucho perfecto. Bueno, ¿por qué decís que Milei es un claro ganador de este juego de roles? ¿Por qué hablas de juego de roles? Bueno, me parece que ayer quedó claro el posicionamiento de cada uno de los actores en esto. Por un lado, la CGT cumplió cumplió con los propios y hizo un paro que no tuvo ningún efecto respecto de la reforma laboral, que mostró que se sustenta básicamente sobre el paro del transporte. Pero cumplió con ese rol después de haber conseguido concesiones de parte del gobierno que son esenciales. Vos conocés como yo y hemos cubierto juntos temas gremiales, la relevancia que tiene el flujo de la caja y sobre todo la retención de los aportes por parte de las empresas para seguir sosteniendo un sistema que hoy está en crisis profunda y que sobre todo tiene un hueco, un agujero negro definitivamente, que son las obras sociales. Bueno, esto de alguna manera lo preservaron con esta reforma. Pero en el medio, Milei se llevó todo el resto y no solo ganó ampliamente, con 135 votos en la votación en general, la derogación de los estatutos más ajustada, pero la sacó con la defección de muchos gobernadores o el apoyo de muchos gobernadores, sino que además lo que puso en evidencia es la profunda fragmentación y la ruptura de lo que es el corazón de lo que fue el peronismo en temas esenciales como el derecho laboral, creado por el peronismo, por otro lado, y que rompe definitivamente con esa institución que el peronismo sostuvo a capa y espada y que solo se admitió a romperla o a modificarla o a modernizarla cuando gobernaba y en beneficio propio, y nunca jamás cuando no gobernaba. Bueno, todo esto lo que mostró es que Milei es el ganador, que no tiene ningún tipo de oposición efectiva, que no hay nadie que pueda pararse y enfrente, aun cuando en estos días lo que habíamos visto es un clima de fondo que podía haber sido para otra época propicio para que algunas expresiones políticas y gremiales se pararan con más fuerza. Bueno, nada de todo esto ha ocurrido. Claudio, vamos a tener el privilegio en este vivo del Observador 107.9 de compartir esta charla, este diálogo con Ricardo Roa, editor de Clarín. Es un privilegio tener yo diría, dos de los grandes analistas de la Argentina al mismo tiempo. Los consultamos a ellos, por supuesto, antes de hacerlo y no tienen ningún inconveniente. Y en todo lo contrario. Muy bien. Viejos amigos. Bueno, Ricardo, buen día, ¿cómo va? ¿Qué decís, Luis? ¿Cómo te va, viejo? Bueno, acá tratando de analizar lo que pasó ayer. Viste que el presidente suele utilizar adjetivos rimbombantes, ¿no? Como histórico, ¿no? Como histórico. También se le puede llamar extraordinario en el sentido de que no es una aprobación ordinaria de una ley cualquiera, porque desde chiquitos nosotros venimos viendo cómo las proponían y rebotaban, ¿no, Ricardo? Mirá, comparto con lo que decía Claudio. A ver, ayer vimos una foto de esta nueva Argentina, que tiene mucho de la vieja y algunas cosas que son interesantes para contar. La izquierda tirando piedras en la plaza, el kirchnerismo tratando de cortar con los cables una sesión que no pudo detener, la CGT con un paro que se hace luego de negociar la ley y para demostrar o para mirarse en el espejo y verse que siguen siendo peronistas y además evitar de esa manera con el paro que haya una ruptura interna entre los distintos sectores que la componen. Y finalmente los gobernadores, que son un jugador nuevo en esta situación, porque hay un nuevo mapa de gobernadores que han dejado en soledad
sobre todo al liderazgo de Cristina. Yo diría que claramente Milei es el ganador y Cristina es la gran derrotada. Las dos cosas respecto de la primera lectura política. La segunda es, como dice Claudio, esto no es cualquier ley, esto es reforma laboral. Siempre las reformas laborales, los intentos de reformar la legislación laboral fueron muy polémicas. Acordémonos, por ejemplo, de Alfonsín, que empezó con la ley Mucci, tratando de cambiar la estructura sindical y terminó con un ministro de Trabajo de la CGT, Alderete, el salteño, Luz y Fuerza, aplicando exactamente la política contraria y dándoles a los sindicalistas la ultraactividad, que fue central para mantener sin cambios la negociación colectiva. A Menem le pasó algo parecido. Hizo desde el peronismo una reforma laboral y terminó negociando con la CGT una vuelta a ciertas cosas que había inicialmente él modificado, pero todos los intentos de flexibilización y de cambio en la legislación laboral han sido polémicos y es lógico que lo sea, porque tiene que ver básicamente, por un lado, con la adaptación inevitable de las leyes a los cambios que hay en el sistema productivo y en el sistema económico, y por el otro lado, con derechos que tiene la gente y con la sensación que tiene muchísima gente que reformar las leyes es reducir los derechos y ampliar las situaciones de deterioro para los trabajadores. Entiendo. Ahora, Claudio, y luego la hago extensiva para Ricardo también. ¿Vos crees que esta ley va a tener efectos prácticos en el mundo del trabajo? ¿Podría generar más ocupación? Sabemos que de la noche a la mañana no, pero ¿podría generar más ocupación y podría mejorar la economía en términos generales? Bueno, a ver, yo creo que en lo inmediato, inclusive el gobierno lo admite, no, de ninguna manera. Por el contrario, lo que es muy probable y lo que vimos en FATE y por la cadena vinculada con actividades como esa y otras, lo que veremos es probablemente destrucción de empleo formal, por lo pronto, y registrado. Esto es lo más probable y lo admiten el gobierno y los sectores más cercanos al gobierno. Pero lo que puede ocurrir sí es que en algunas actividades que van a tener inversiones, sobre todo en el rubro extractivo, eso habilite a que esas inversiones tengan alguna viabilidad mayor y que esas inversiones se posibiliten. Ahora, también es cierto que lo que estamos viendo es que ninguna de esas actividades compensa en magnitudes y en calidades de trabajo, porque son diferentes, lo que probablemente la transformación económica, y esto excede la reforma laboral, pero la incluye, que tiene que ver con la destrucción de esas actividades que hoy están en proceso de transformación y que hoy resultan inviables en el sistema económico que hoy está rigiendo con aperturas y con competencia de otros países que tienen otras formas, otros costos y otras regulaciones para producir. Bueno, acá es donde se va a dar ese trade-off de qué es lo que se pierde y qué es lo que se gana. Yo creo que sí, sin duda, y esto es lo que apuesta el gobierno, es que algunas inversiones que estaban con el temor de que esto reduzca la posibilidad de viabilidad de esas inversiones y que genere contingencias laborales que sabemos que son parte de las demandas que tienen muchas empresas y que vienen con otros regímenes laborales de otros países, van a ser posibles. Entiendo. Pero es difícil imaginar que vaya a compensarse la pérdida de puestos de trabajo que hoy tiene la industria manufacturera argentina con las nuevas producciones que se van a instalar en la Argentina. ¿Ricardo? Mira, yo creo que, a ver, el cierre de FATE se produce con estas leyes, no con las nuevas. Y lo que hemos visto en los últimos años, desde el punto de vista del deterioro del sistema del trabajo formal, tiene que ver con una situación que venimos teniendo desde hace muchos años. Por lo tanto, a ver, estas leyes tienen un cambio concreto y un cambio simbólico. El cambio concreto, que para los puristas del sector empresarios no es suficiente quizá, y para el otro lado significa una desprotección, en general son todos buenos.
es un buen paso que se da para modernizar, renovar y entender que la legislación laboral necesita en la Argentina un refresh. En lo simbólico también es importante porque da una señal de que la Argentina está cambiando, que está abriendo. Para mí, la cuestión central ahora va a venir, por un lado, por la resistencia de los jueces laborales. Acá hay que prepararse para declaraciones de inconstitucionalidad, amparo y ese tipo de cosas que sabemos son una de las ruedas que más traban la transformación de la legislación argentina. Por el otro lado, lo que vamos a tener es hay que esperar la decisión de empresarios y sindicalistas de aplicar estas herramientas. Mirá, hay cambios, por ejemplo, introducidos en la ley de pymes en los 90 que implicaban la posibilidad de negociar por fuera de los convenios que no se han utilizado ni por empresarios ni por sindicalistas. Es decir, que la transformación de la ley en sí misma no es suficiente. Como señal, es una señal que me parece importante. Claro que sí. Ricardo Roa, editor de Clarín, Claudio Jacquelín, editor de La Nación, grandes analistas ambos. Un placer escucharlos a ambos en simultáneo. Nos estamos viendo en cualquier momento. Abrazo a los dos, gracias. Bueno, un abrazo a todos, gracias. Ricardo Roa, Chao, Claudio. Chao. En la vida real me los voy encontrando, me los fue encontrando cuando andaba en bici o corría por